Muy bien. Vamos a iniciar. Ya vimos, ya nos preparamos desde que estudiamos en la primaria para trabajar en el teorema del día de hoy, ¿sí? Ya pasaron un largo camino repasando geometría, geometría analítica, las álgebras, cálculos diferenciales, trigonometría. Entonces, hoy vamos a trabajar un teorema, el teorema fundamental del cálculo. Este teorema, como les había comentado desde el principio del curso, es el teorema más importante, ¿sale? Entonces vamos a estudiar teorema fundamental del cálculo. Muy bien, vamos a iniciar parte 1. Son dos partes, eso ya habíamos visto en la clase pasada. Vamos a tomar CAF, una función continua en el intervalo cerrado AB. Entonces, la función G definida por G de X igual a la integral de A hasta X de F de T diferencial de T, donde esta X está en el intervalo. Vamos a construir esta función y lo que vamos a asegurar que esta función es una antiderivada de E, es decir, G' de X es igual a F de X para toda X perteneciente al intervalo abierto. Entonces, ese es el primer teorema fundamental, la primera parte del teorema fundamental. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que queremos es la derivada de g de x y mostrar que vale f de x. Esa es una integral que es definida y para cada valor de x voy a tener un número. Entonces, esta es una función y a esta función nosotros le llamamos función de acumulación, ¿se acuerdan? Entonces, teniendo esto, nosotros queremos encontrar la derivada de la función y además queremos ver que es igual a f de x. Entonces, como necesitamos hacer la derivada, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Por definición, vamos a poner aquí. Recordemos que por definición, ¿quién es g' de x? G' de x es el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre a. Entonces, g' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. Esa es la definición de la derivada del punto x. ¿Todos de acuerdo? Y g de x es igual a la integral de a x de f de t diferencial de t y x más h tienen que estar acá, ¿sí? Voy a poner, consideremos x y x más h en el intervalo abierto, ¿sí? Porque aquí es donde lo queremos, entonces lo vamos a poner así. O sea, son lo suficientemente pequeña la h para seguir en el intervalo abierto, ¿ok? Entonces tenemos esto y ¿qué hacemos? Vamos a construir esto que está aquí. Entonces, ¿quién es g de x más h? Según mi definición, es la integral de a hasta x más h de f de t diferencial de t y g de x es como sabemos y g de x es igual a la integral de ax de f de t diferencial de t. De estos dos, g de x más h menos g de x, ¿a qué es igual? Los voy a poner juntos. La integral de a x más h de f de t diferencial de t menos la integral de a x de f de t diferencial de t. Esta es la primera parte donde estamos trabajando con lo que está aquí, g de x más h menos g de x, nada más. Todavía estamos construyendo este límite. Muy bien, ¿qué es lo que observamos con esto? Aquí solamente estuvimos usando la definición. Por definición voy a poner acá. Por definición de g. Tenemos este y tenemos este. Esa es mi definición. Muy bien. Y g de x más h menos g de x es esto que está aquí. ¿Qué puedo hacer acá? Pues uso las propiedades. Uso las propiedades de la integral.
¿qué es lo que sé de las propiedades? Tenemos una propiedad de los intervalos, ¿verdad? Que sabemos que la integral de a b de f más la integral de b a c de f me da la integral de a c de f, ¿sí? Y también tenemos la definición de a b de f, de b a de F. Estas dos, esa es la definición de orden, bueno, no orden, sentido. Le llamé sentido en el sentido, ¿sí? Con estas dos, nosotros podemos modificar esto. ¿Y cómo nos va a quedar? Por esas propiedades, utilizo la primera, la de sentido aquí. Entonces voy a poner la integral de a x más h de f de t. Si invierto el menos, ¿qué me da? La integral de x a a. La integral de x a de f de t diferencial de t. Y aquí ustedes tienen una a y aquí tienen la otra a, entonces cae dentro de eso. Bueno, aquí le llamé b, que es el mismo que. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Este es igual por la propiedad de intervalo de la integral desde x hasta x más h de f de t diferencial de t. Esta es la primera parte. Entonces, g de x más h menos g de x es igual a la integral de x a x más h de f de t de t, usando esta, la propiedad de intervalo, de adición en intervalo, y la propiedad de definición, bueno, es propiedad, la definición de sentido de la integral, ¿sí? Cambié el signo, este menos lo convertí en más y por lo tanto los límites se invirtieron. Al invertirse los límites queda de esta forma. Entonces queda de x a a y de a x más h. Entonces va de x a x más h. Aquí tengo esto. Esta h, ¿sí? Acuérdense que está aquí la x. Puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ok? Entonces, aquí estamos trabajando, o lo ordené, de forma que x más h sea más grande que x. Pero si fuera más chica, pues simplemente lo invierto y le pongo menos. Entonces, ya tengo la primera parte. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a seguir. Entonces, estamos buscando el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. Entonces, ya vimos que la g de x más h menos g de x es igual a la integral de x a x más h de f de t diferencial de t. Recuerda que g de x es la integral de ax de f de t diferencial de t. ¿Ok? Entonces ya llegamos acá. ¿Qué sigue? Dividir entre h. Exacto. Entonces vamos a ver. Ahora tenemos g de x más h menos g de x sobre h es igual a la integral de x a x más h de f de t diferencial de t sobre h. ¿Sí? Bien. Es exactamente 1 sobre h. Podemos verlo así. De x a x más h de f de t diferencial de t. ¿Ok? Entonces ya llegamos acá.
Y si queremos la G', porque esto que está aquí es G' de X, necesitamos el límite, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo así. Límite cuando H tiende a 0, ¿verdad? Entonces G' de X, de esto que está aquí, se convirtió a esto que está aquí. Ahora, vamos a retroceder y recordar. F es una función continua en AB. Que sea una función continua nos trae muchísimas ventajas, ¿sí? Y aquí también vamos a recordar que H es distinto de 0. Tiende a 0, pero es distinto de 0. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué podemos usar ahí? Pues sabemos que el intervalo de x a x más h está dentro de el intervalo AB. Ajá, eso lo sabemos. ¿Se puede resolver con el teorema del valor medio? No ¿Cómo? creo. No me acuerdo bien, solo me acuerdo. Voy a leer. El teorema del valor medio, ¿qué me dice? Lo voy a poner en azul. El teorema del valor medio me dice, si F es continua en el intervalo cerrado AB, entonces existe un número C en el intervalo cerrado AB tal que la integral de A a B de F de X diferencial de X es igual a F de C por B menos A. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro caso, la integral va de X a X más H de F de T diferencial de T. ¿Ok? ¿Qué sabemos de aquí? F es continua en AB, porque así me lo definieron desde el principio. Y el intervalo X más H está incluido en AB. Entonces, F es continua en X más H. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Eso es Y porque entonces, habíamos dicho que x está entre a y b, ¿no? O sea, es mayor sí, a menor a b. sí. De hecho, está incluido en el intervalo abierto. Entonces ya tenemos esto. Entonces, en nuestro caso, esto ya tenemos que F es continua por lo tanto, F es continua
en x más h. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si f es continuo en x más h, por el teorema del valor medio, voy a poner en rojo, por el teorema del valor medio para integrales, aseguro ¿qué cosa? Aseguro que existe un punto, aquí le llamé C, aquí también le voy a llamar C, pero A y B son X y X más H. En X más H, tal que la integral de X a X más H de f de t, diferencial de t, aquí no me importa el nombre porque la variable es muda para la integración, es exactamente la misma idea. Entonces aquí es f de c y b es x más h por x más h menos x. Y entonces esto es igual a f de c por este se va con este y me queda h. Y entonces resulta que sustituyendo tenemos que g' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h por f de c por h, ¿verdad? Y c pertenece a x más h. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, esto es igual al límite Sí. cuando h tiende a 0. Este se va con este es de f de c. Y aquí x es menor o igual que c menor o igual que h. ¿Hasta aquí está claro? Ay, perdón, que x más h. Vamos a ponerlo bien. X más h. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa con c si h tiende a 0? Nada, es la misma, porque FC es una constante. ¿Ah? No le pasaría nada porque DFC ya es una constante. ¿Seguro? Se igualaría a x. ¿Por qué? Pues si es mayor o igual a x y menor o igual a x, solo x cumple eso, ¿no? ¿Qué teorema es? No estoy seguro. A ver, ayuden a su compañero. Aquí, jóvenes, vamos a considerar lo siguiente. Obsérvese que dos cosas. Uno, el límite cuando h tiende a 0 de x, ¿a qué es igual? X. X. ¿Por qué? No depende de h. Muy bien. El límite cuando h tiende a 0 de x más h, ¿a qué es igual? X. X. ¿Sí? H se hace 0 y ese es un polinomio. ¿Ok? X es como si fuera su constante. Entonces resulta que cuando h tiende a 0 acá, x y x más h tienden ambos a x. Entonces hay un teorema por teorema
que se llama de estricción, comúnmente conocido como sándwich, que me dice si f de x es menor o igual a g de x menor o igual que h de x y límite de f de x es igual al límite de h de x, entonces límite de g de x le voy a llamar aquí L, también es L, ¿sí? Obvio aquí es cuando x tiende a A, x tiende a A, x tiende a A. Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, por teorema de estricción, comúnmente conocido por el teorema del sándwich, si f de x menor o igual que g de x menor o igual que h de x y límite de f de x cuando x tiende a A es igual al límite de h de x cuando x tiende a A y todos estos dos son iguales a L, necesariamente el que está en medio también tiende a L. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que, repasando, g' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Esto lo convertimos al límite cuando h tiende a 0 de la integral de x a x más h de f de t diferencial de t sobre h. Por el teorema del valor medio, ¿sí? Esto se convirtió al límite cuando h tiende a 0 de f de c por h entre h. Entonces, este es el límite cuando h tiende a 0 de f de c. Pero x es menor o igual que c, menor o igual que x más h. Entonces, como el límite cuando h tiende a 0 de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h, ¿sí? Entonces, por el teorema de estricción, el límite cuando h tiende a 0 de f de c, perdón, solo c, de c es igual a x, ¿sí? Recuerden que este c sale de aquí, aquí te dicen existe c perteneciente a x, x más h. Entonces, esta c también se ve como una función que está aquí adentro. Entonces, el límite de c cuando h tiende a 0 es igual a x. Por lo tanto, dado que f es continua, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de f de c es igual a f de x. De donde concluimos que g' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h es igual a f de x, dado que g de x es la integral de acumulación. Y esto es lo que queríamos
demostrar. ¿Ok? Entonces vuelvo a repasar. Esa es la primera parte. En esta primera parte lo que queremos probar es que la g de x así definida es una antiderivada. Fíjense que aquí no estamos considerando en ningún momento que f tenga otra antiderivada. Durante toda la prueba no lo usamos. Solamente usamos la construcción de la g y las propiedades que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos que g' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h, eso es lo que nosotros queremos hallar y queremos demostrar que es igual a f de x, sin importar quién sea la x tomado en un intervalo abierto AB, ¿ok? Eso no pierdan de vista. Entonces, tomamos g de x más h, es la integral de a hasta x más h de f de t diferencial de t, y g de x es la integral de ax de f de t diferencial de t, como lo definimos. Tomamos la resta, g de x más h menos g de x es igual a la integral de a x más h de f de t diferencial de t, menos la integral de ax de f de t diferencial de t. Estas dos yo uso propiedad del intervalo y la definición de sentido. Primero uso la definición de sentido. Perdón. Y lo que tengo es que menos la integral de ax de f de t diferencial de t se convierte a más integral de x hasta a de f de t diferencial de t. Y esta suma, entonces ya veo cómo uso la propiedad del intervalo y entonces lo que me queda es la integral de x a x más h de f de t diferencial de t. Hasta aquí está claro. Y entonces de ahí nosotros reescribimos esto. Y el teorema del valor medio que les dije que era importantísimo para el teorema fundamental, lo uso. Entonces existe un número c en AB que me da esto. La integral de AB de f de x diferencial de x es igual a f de c por b menos a. Esta prueba ya la hicimos, ¿sí? Entonces, de esto deducimos que la integral de x a x más h, voy a poner punto láser, la integral de x a x más h de f de t diferencial de t por el teorema del valor medio es f de c por b menos a, pero aquí el papel de b lo toma x más h y el papel de a lo toma x, entonces tengo x más x y se convierte en f de c por h. Entonces ya lo sustituyo en la definición y lo que obtenemos al final es el límite cuando h tiende a 0 de esa f de c que construí con el teorema del valor medio. Pero esta f de c depende de la h. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor de h es el valor de c que yo tengo. Entonces lo que c hace es estar dentro del intervalo x a x más h, ¿sí? Y entonces esta c se puede ver como una función de h. Aquí es una constante, pero varía dependiendo del valor de h. Por eso, entonces yo tomo el teorema de estricción. Tomo la desigualdad x y x más h, ¿verdad? Y la c en medio. ¿Yo qué es lo que sé cuando h tiende a 0 de x? Que se mantiene fija. Es un punto, entonces no se mueve. ¿Y qué es lo que sé cuando h tiende a 0 de x más h? Ah, pues que llega a x. Entonces, como esto se usa el teorema de estricción, h se está haciendo cada vez más chico, están apachurrando cada vez más c. Entonces, c llega a ser, lo pongo acá, c llega a ser el valor de x, como lo tengo aquí. Y entonces, cuando yo haga el límite cuando h tiende a 0 de f de c, realmente lo que estoy haciendo es f de x. ¿Sí? En esa parte de la prueba, jóvenes, es una composición implícita la que estoy haciendo. F compuesta con C de H.
Estoy usando el teorema de flexión y la continuidad fuertemente para poder apoyarme y decir esto, ¿ok? Esta prueba que les estoy dando es una prueba, digamos, poco rigurosa en el sentido de que no estoy ahondando en los teoremas más fuertes de la función continua, ¿sí? Es un tipo de prueba más simplificada, más que no rigurosa, es más simplificada. Aquí les estoy dando todo. Y lo que tienen que recordar en esta última parte es que es una composición y por eso puedo hacer esto. De tener variable x, como h es lo que se mueve para la derivada, entonces h es lo que estudio aquí al final, para poder llegar a lo que yo quería. ¿Sí? Miren, ¿qué es lo que está sucediendo? Tengo la función f, tengo a, tengo b, y entonces voy a tomar un x, voy a ponerlo de color verde, voy a tomar un x, ese es mi x. Entonces, la integral de ax es la g de x, es la integral de a hasta x, de f de t diferencial de t, ¿sí? Y voy a poner color morado no, naranja, x más h. Entonces es todo esto, ¿bien? Entonces g de x más h es igual a la integral de a x más h de f de t diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú tomas esto que te están pidiendo, g de x más h menos g de x, ¿sí? Entonces esa área la va a poner en rojo. ¿Quién es? G de x es el área amarilla menos el área verde, me va a quedar esto. ¿Ok? ¿Hasta aquí está bien? Entonces, esto, conforme h se hace más pequeño, esa banda se hace más chiquita, ¿sí? Podemos poner algo así. Chiquitita, chiquitita. Y h está aquí, x más h. Con una h más chiquitita. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué me dice el teorema del valor medio? Que en algún punto voy a tener f de c por h, ¿verdad? Y si h se hace 0, entonces esto se convierte en ¿qué? Voy a borrar negro, todo esto va a borrar. Entonces la h se va haciendo cada vez más chiquitita. Entonces f de c por h es el área de un rectángulo pequeñito. Entonces si esto tú lo divides por h, entre h te queda la f de c nada más. Y esa f de c es alguna cosa que está por acá, ¿sí? Entonces si h se va haciendo cada vez más chica, la idea es que llegue a ser el f de x, es decir, solamente esto. Entonces, ¿qué quiere decir? La derivada es la variación con la que se está acumulando la integral. ¿Sí? Estoy acumulando cada vez una rayita, una rayita, una rayita, una rayita, una rayita. Eso es lo que está haciendo. Es la variación de cambio, son esas rayitas, esos valores que están avanzando para ir cubriendo todo el área, ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir, es esta parte de g de x más h menos g de x. Al final de cuentas, vuelvo a repetir, se convierte en un rectángulo chiquitito. Y al hacer el límite, cuando h tiende a 0, se acerca al valor de la f a una rayita. Geométricamente eso es lo que está pasando. ¿Sí queda clara la idea geométrica? Entonces vuelvo a repetir. Si yo tengo mi función aquí, el integral de x a x más h es este pedazo. Donde está aquí x y aquí está x más h. Puede ser al revés también, x más h y x. Y puedo tener también funciones negativas. ¿Sí? Aquí no me están pidiendo que f sea positiva, me están diciendo que f es continua. Entonces puede ser de este para arriba y para abajo. Bien. ¿Alguna otra duda de este? Esa es la primera parte. Esta es la construcción de una antiderivada y la necesitamos
para hacer la segunda parte. La segunda parte es la que ustedes conocen, los que ya estudiaron cálculo integral, es la que ustedes ya conocen y es la que ustedes ya usan, que es el teorema llamado de evaluación. En nuestro curso, aquí en esta clase, eso se va a llamar teorema de función de acumulación. Es la primera parte del teorema fundamental, ¿ok? Y lo que hace es construir una antiderivada. Entonces, cuando tú tienes una función continua, ya sabes que existe una antiderivada y es precisamente esta.